Hermanos, muy buenas noches. Tengo 6 de la tarde o 6 de la noche exacto. Lo que vamos a estudiar hoy va a ser la continuación de los cánones de Dort, el tercer y cuarto punto. Eh, Nos quedamos otro día hasta el artículo número 5, perdón, 4. Vamos a continuar, o 5. No, ya nos quedamos ya, hasta el 1 al 5. Lo que vamos a hoy día continuar es artículos 6, 7, 8, 9, 10. Quedan básicamente 17 artículos tal vez. Posiblemente hagamos 5, 6, 7, 8 hasta artículo número 9, porque son varios artículos muy importantes para llegar a entender eh, el tema de los cánones de Dort. Así que antes de proseguir, vamos a hacer una oración. Me acompañan. Oremos. Padre, gracias por este día, que es tu día, que la gracia tuya, Señor, nos ayude a entender lo que vamos a estudiar ahora en cuanto a aprender tus decretos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, eh, artículos de Dort, tercer y cuarto puntos principales. Vamos a leer y estudiar artículos 6 en adelante. Tal vez hasta el 9. Vamos a tratar de hacer hasta el 10. Entonces, el primer artículo, vamos a verlo aquí. Vea, es el poder salvador del Evangelio. Artículo número 6. El poder salvador del Evangelio. Ok, muy bien. El poder salvador del Evangelio dice, por lo tanto, lo que ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer, Dios lo hace por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra o del ministerio de la reconciliación. Este es el Evangelio del Mesías por el cual Dios ha querido salvar a los creyentes, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Esto es muy importante eh, conocer. Ok, ahí lo puse. Ok. Dice lo que, por lo tanto, lo que ni la luz de la naturaleza, habíamos ya hablado eso, o sea, la luz de la naturaleza es lo que todo hombre tiene en su conciencia, tiene un conocimiento de lo que es correcto e incorrecto. Uno no hay necesidad de que uno sea inclusive cristiano. Hay algo intrínseco en el hombre que ilumina al hombre en cuanto a la ley natural. Al mismo tiempo, ni la ley de Dios, que nos ayuda a entender cuál es lo que Dios quiere y agrade, tienen el poder de cambiar al hombre, de traer salvación. ¿Ok? Solamente es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, que es el ministerio de la reconciliación, que puede tener un propósito de salvación. La Biblia, que es la palabra inspirada de Dios por su Espíritu Santo para salvación, dentro de la ley que está en Éxodo capítulo 20, cuando uno lee Éxodo capítulo 20, usted puede hacerse un tiempo y estudiar. De verdad, le exhorto, no le sugiero, sino le exhorto a que lo estudie. Agarre a su amigo, ya sabe, agarre a su amigo y estudie Éxodo 20. Ahora, ¿por qué? Porque Éxodo 20 está justamente la ley que Dios da a Israel. Pero de acuerdo al canon de Dor, dice que aún sabiendo
los 10 mandamientos, no hay poder en ello para cambiar o traer salvación al hombre. Tiene que entender usted eso. No lo hay. Uno puede intelectualmente conocer y no hay problema con eso. Uno debe conocer. Pero de ahí a un poder mágico o salvador de la ley de cambiar no existe. Nos puede ayudar a vivir una vida moral o ética y no hay ningún problema. Pero de ahí a decir, bueno, yo soy salvo porque la ley me dice o me enseña, la ley no nos salva. La ley es como el espejo que nos hace ver nuestro reflejo de lo que somos, cómo estamos. Pero de ahí nada más. El espejo no tiene poder mágico para limpiarnos la cara, peinarnos y nada. Solamente nos refleja lo que somos. Bueno, la ley es su función similar. La ley nos dice lo que Dios quiere y lo que no quiere, pero al mismo tiempo nos revela lo que somos. Pero de ahí ya nada más. O sea, no hay un poder mágico una vez que sepamos la ley que nos cambie. Tal vez el cambio sería en el aspecto ético. Es más, hay un cambio en el sentido de buscar a Dios, pero no tiene el poder de cambiarnos. ¿Ok? No hay un poder intrínseco en la ley en sí de traer salvación espiritual. Sin embargo, sí nos lleva al objeto de la salvación que es Cristo. Ok, este es el Evangelio del Mesías por el cual Dios ha querido salvar a los creyentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, la última frase es importante porque dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchos preguntan, me dicen, hermano, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿cómo se salvaban? ¿Cómo se salvaban? Si en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto es con Cristo, ¿cómo es ahora la salvación? ¿Es a través de, o cómo era antes? ¿Era por la ley? Y muchos creen que era por la ley. En realidad la ley no salva. La ley nos muestra la santidad de Dios y nos muestra nuestra miseria. Pero nada más. O sea, no tiene un poder espiritual en sí para cambiar. Por eso que la salvación en el Antiguo Testamento también fue por gracia. O sea, ¿qué significa por gracia? Bueno, Pablo, ¿no? Y eso vamos a verlo, está en Gálatas, ¿no? Capítulo 3. Gálatas, si usted abre la Biblia en Gálatas, eso ya lo hemos estudiado, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Gálatas capítulo 3. Aquí lo tengo. Pablo dice algo muy importante. Agarre a su amigo. Dice, así Abraham creyó a Dios. Fíjese, Abraham fue antes de Moisés. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, salvo. La justificación no fue porque Abraham cumplió la ley, sino por la fe. Porque Abraham vivió antes que Moisés. ¿Ok? Entonces, Gálatas 3:6, subraye, dice, por consiguiente, que los que son de fe, o sea, los creyentes en Cristo, estos son hijos de Abraham. Esa es la promesa. Todo creyente en Cristo, todo aquel que profesa fe en Cristo, es hijo de Abraham. Porque Abraham también creyó a Dios y fue justificado. Y dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, o sea, a nosotros, por la fe, no por la ley, anunció de antemano las buenas nuevas. Buenas nuevas es el Evangelio a Abraham. ¿Se dan cuenta? O sea, que el Evangelio ya se predicó a Abraham. Diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Esto es en Génesis 12. Está ese texto. O sea, el Evangelio, que es las buenas nuevas, se le predicó a Abraham. El Evangelio se le predicó a Abraham. Eso ya se estudió, lo hemos estudiado, eso es parte de la teología del pacto. Eso es algo que elemental, muy elemental, que usted ya tiene que saber. Eso son doctrinas elementales. Son doctrinas que uno aprende apenas uno se convierte en creyente en Cristo. Lo primero que se enseña es esto. O sea, no es algo que hay que saber en unos años, no. Uno se convierte
de luz, de las tinieblas a la luz, Dios nos da su espíritu regenerativo y uno entra a la familia abrámica por la fe, porque Abraham es nuestro padre. Ahí lo dice, Gálatas 3, 6 y 8. Léalo, reflexione en ello, porque es muy importante. Eso es el poder del Evangelio según el artículo 6. Entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo? ¿Cómo se salvaban en el Nuevo Testamento? Es a través de la gracia de Dios. Es a través de la gracia de Dios. Esto nos lleva al artículo 7. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Artículo 7. Habla acerca de la libertad de Dios al revelar el Evangelio. En el Antiguo Testamento, Dios reveló este secreto de su voluntad a un pequeño número. Fíjese, a un pequeño número. No lo reveló a todo. Fíjese, Dios no reveló a todo, sino a un pequeño número. En el Nuevo Testamento, ahora sin distinción de pueblos, Dios revela a un gran número. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice a un pequeño número? Al pueblo de Israel. Dios revela al pueblo de Israel su voluntad, no a todos los pueblos. En el Nuevo Testamento, revela no a un pueblo, sino a gente de diferente raza, de diferente lenguaje, de diferente pueblo. Es un gran número. La razón de esta diferencia no debe atribuirse al mayor valor de una nación que sea sobre otra, o al mejor uso de la luz de la naturaleza, sino al libre, escuche bien, beneplácito y al amor inmerecido de Dios. O sea, la razón por la cual Dios ahora revela no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, al número de todas las naciones, no es porque una es mejor que otra, sino por el libre beneplácito o buena voluntad y el amor inmerecido de Dios. Por tanto, quienes reciben tanta gracia o demasiada gracia, más allá y a pesar de todo lo que merecen, deben reconocerla con corazones humildes y agradecidos. Por otra parte, con el apóstol Pablo deben adorar, pero ciertamente no indagar inquisitivamente, la severidad y la justicia de los juicios de Dios sobre los demás que no reciben esta gracia. Ahora, esto es algo muy importante, porque existe, ¿no?, la idea de que, bueno, Dios quiere salvar a todos, ¿no? Eso es algo un poco contradictorio y se malentiende, porque si es así, entonces, ¿por qué no lo salva? Si Dios quiere salvar a todos, número uno, entonces, ¿por qué desde el principio eligió solamente a algunos y a los otros no? Parece que hay una contradicción en eso. Pero el hecho está en que Dios elige, según Efesios, ¿no?, un pueblo, eh, un pueblo de entre toda la gran masa de humanidad para que sea su pueblo, para su gloria. Lo hace no en base a que esta gente es mejor que los otros, sino en base a su beneplácito, a su buena voluntad y también a su gracia o a su amor inmerecido para ellos. Esto es algo que muchos lo rechazan porque creen de que, bueno, eso es discriminación. ¿Por qué Dios entonces no salva a todos? Bueno, el hecho mismo de que elige a algunos es porque otros no son salvos. Nosotros no sabemos quiénes son. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, tal grupo es salvo o tal grupo no es salvo, o ellos no son o ellos sí. Porque no está en nuestra posición de hacer eso. Aparte que no sabemos, es imposible saber. Uno puede conjeturar basado tal vez en sus acciones. Por ejemplo, un ateo, obviamente no podemos decir, bueno, no cree en Dios, pero puede ser salvo. No, no. Mientras siga negando a Dios o adorando otra religión falsa, bueno, obviamente no está en la gracia de Dios. Pero más allá de eso no podemos saber. Recuerden lo que Pablo dice, perdón, lo que Juan dijo. ¿Se acuerda lo que Juan dice referente a los anticristos que salieron en su tiempo? Salieron de nosotros, dice.
estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros. O sea, los anticristos son aquellos que negaban que Jesús vino en carne. Dice, salieron de nosotros. Estamos salvando la iglesia del primer siglo, pero no eran de nosotros. O sea, quiere decir que ellos estaban en comunión con la iglesia, con los creyentes, participaban en la comunión, participaban en los bautismos, en escuchar la palabra, en partir el pan, en las oraciones, en los cantos. Pero ¿qué creen? No eran de ellos. No eran genuinos creyentes en Cristo. Porque Juan dice, porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran salido de nosotros. Obviamente, si ellos son parte de la iglesia, entonces ¿para qué tenían que salirse? Se hubieran quedado. Pero salieron, dice Juan, para que se manifieste que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y ahora, esto es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Ok? Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque nos ayuda a nosotros a entender todo el proceso histórico de la ley del Evangelio, diríamos, en las iglesias. ¿Ok? Otra cosa muy importante está en que la iglesia de Cristo, según la doctrina reformada, es la iglesia visible de lo que nosotros vemos y también la iglesia invisible de lo que no vemos. O sea, ¿a qué se refiere? Déjeme explicar. La iglesia visible es el grupo de personas que se reúnen bajo un mismo propósito, fe en Cristo. Eso se sabe, se acepta, se asume que todos son creyentes. Pero la iglesia invisible es aquel grupo verdaderamente de creyentes del grupo visible, que son los que son realmente escogidos. Y siempre pongo el ejemplo, una congregación, diríamos, no sé, digamos 500 miembros. Profesan la fe en Cristo, tienen comunión, se llaman hermanos. O sea, hacen todo igual porque son creyentes en Cristo. Esa es la iglesia visible. La iglesia invisible viene a ser de los 500 solamente un grupo que solamente Dios conoce, que son realmente verdaderos creyentes en Cristo. El resto no. Pero nosotros no sabemos quiénes son. No podemos ir de uno en uno y decir, tú eres, tú no eres, tú eres, tú no eres. No sabemos. No es nuestro propósito hacer eso. No tenemos que hacerlo. Asumimos que son creyentes. Es Dios el que se encarga y Él sabe de corazón quiénes de ese grupo de 500 son suyos. Y esto ha sido siempre así, esto es ahora así. Usted no sabe, ni yo. Vamos a decir hermanos a todos, pero no todos, de acuerdo a la doctrina de la iglesia invisible, son hermanos. ¿Entiende? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Quiénes son? No sabemos. Solo Dios sabe. Entonces, es muy importante, como dice aquí, que debemos nosotros adorar, ¿no?, la severidad y justicia de los juicios de Dios sobre los demás que no reciben esta gracia. O sea, con mucha humildad debemos nosotros considerar esta situación. O sea, si Dios en su gracia nos llama y a otros no, no es porque espiritualmente estamos mejor que ellos. Es por la gracia de Dios. ¿Ahora entiende la diferencia? Es por la gracia. Ahora, Dios tiene sus razones por qué Él es Dios, de decir por qué unos sí y otros no. Y este es un punto muy importante porque muchos dicen, pero yo quiero que ellos también se salven. En realidad, uno puede orar, pero si Dios en su sabiduría ha decidido quiénes y quiénes no, no va a haber ningún cambio. Eso suena un poco duro,
pero es la verdad. ¿Por qué? Porque según Efesios, si vamos, por ejemplo, al libro de Efesios, ¿no? Esto quiero que se entienda, en el capítulo 2, perdón, capítulo 1, Efesios 1 dice esto. Pablo dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, mire, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, estamos en Cristo. Ya nos, mire el verbo, nos bendijo, tiempo pasado perfecto. O sea que nos bendijo en el pasado y sigue hasta ahora. Ya estamos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Pero hay otro punto ahí. Él nos escogió, tiempo pasado, antes de la fundación del mundo. ¿Entiende ahí? Por eso que tienen que subrayar. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, eso significa que una vez que Dios escoge a sus elegidos, ya no va a cambiar nada. O sea, no puede haber de que Dios diga, bueno, ahora me arrepiento de haberla escogido a este siervo, a este hombre o a esta mujer. No, porque es un decreto eterno. Lo que Él hizo no lo va a cambiar. Así es. Ahora, al otro grupo que no eligió, tampoco va a cambiar, porque Él ya lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Ahora dice aquí, en amor, versículo 5, habiéndonos, tiempo pasado, predestinado, pasado, nos predestinó para ser adoptados hijos de Él, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Significa Él quiso su voluntad. O sea, si alguien dice, pero no es justo, bueno, uno está cayendo, entrando inclusive a blasfemia. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los motivos puros de Dios? No somos nada. Porque sería cuestionar a la divinidad. Es como decir, bueno, Señor, ¿y por qué me elegiste a mí? Ya sería contraproducente y una persona falta de mente y razonamiento cuestionar inclusive la salvación de uno mismo. Hay un número limitado, nosotros no sabemos, solo Dios, pero hay un número limitado de elegidos y el resto que no es elegido están, como dice en el capítulo 2 de la misma carta, hijos de ira, igual que los demás, dice. Ahora, en el capítulo 2 dice que los gentiles fueron antes como los demás, lo cual implica de que hay todavía gente que siendo todavía hijos de ira, pero son elegidos, cuando escuchan el Evangelio van a venir a la verdad. Pero ellos vienen a la verdad cuando escuchen el Evangelio. No hay otra forma. Entonces, cuanto más se predique el Evangelio, los elegidos que todavía no han creído, una vez que escuchan, como dice Jesús mismo dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y eso está en Juan 10:27. Y lo voy a leer porque esto explica este asunto del decreto de la predestinación. Dice, mis ovejas oyen mi voz, o sea, la predicación del Evangelio, y yo las conozco. O sea, de entre toda la humanidad, Jesús conoce sus ovejas. Y me siguen. Fíjese, no todas las ovejas, sino los que son de Él. Yo les doy vida, fíjese, eterna. O sea, es imposible, por eso que la salvación es eterna. O sea, no es que soy salvo y mañana la pierdo, no existe, porque es una salvación eterna. Miren, dice ahí, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. O sea, una vez que da vida eterna, Jesús no va a decir, disculpe, pero mejor no. Le voy a dar vida, pero temporal. No existe eso. No existe ningún texto en la Escritura donde Jesús nos da vida temporal. Es eterna. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa increíble, hermanos. ¿Entiende? Entonces, aquellos que todavía no son parte de la iglesia, entonces nosotros no sabemos cuántos ni cómo, pero cuando escuchen el Evangelio, los que son de Jesús
van a seguir, van a escuchar el Evangelio, van a seguir, Jesús les da vida eterna y nadie, absolutamente nadie, les va a arrebatar de la mano de Jesús. Interesante, qué bonito, es una promesa, subraya esa promesa. Está en Juan 10, 27, 28. Vamos a ver el artículo número 8. Artículo número 8 dice así. Y aquí está. Dice, artículo 8, el ferviente llamado del Evangelio. Dice, sin embargo, todos los que son llamados por el Evangelio son llamados con seriedad. Porque de manera urgente y genuina Dios da a conocer en la palabra lo que le agrada. Los que son llamados, para que los que son llamados se acerquen a Dios. Dios también promete fervientemente, ¿no?, descanso para sus almas y vida eterna a todos los que vengan y crean. Eso lo voy a poner, este es el artículo número, dice, para que Dios también, artículo número 8, vamos a poner aquí, el ferviente llamado del Evangelio. Sin embargo, todos los que son llamados por el Evangelio, o sea, una vez que se proclama el Evangelio, los que son llamados en Cristo, ¿no?, son llamados de una forma seria, o sea, con seriedad. Dice, porque de manera urgente y genuina Dios da a conocer en la palabra lo que le agrada a Él. ¿Para qué? Para que los que son llamados se acerquen a Dios. Dios también promete fervientemente descanso para sus almas, o sea, descanso espiritual, y vida eterna a todos los que vengan y creen. Ahora, lo que está diciendo que los que van a venir y van a creer son los elegidos. Una congregación, una multitud, no sé, digamos 1000 personas. Se predica el Evangelio a todos, las 1000 personas escuchan el Evangelio. Pero los llamados del Padre desde antes son los que van a escuchar el Evangelio, van a tomar en serio el Evangelio y van a creer en el Evangelio. Ese grupo de entre los miles, no sé cuántos serán, no se sabe, tal vez, no sé, 500, 600, 300, lo que sea. Pero esos llamados, al escuchar el Evangelio, no van a tener ningún problema en creer, porque ya han sido predestinados, como dice Efesios, para salvación. Dice aquí, habiendo predestinado a ser adoptados hijos. Ellos son los que van a responder al llamado de Dios. Ahora vamos a ver el último artículo y con esto vamos a terminar. Es el artículo 9. Ese artículo 9 es muy bueno, sinceramente. Me gusta porque eso tiene que ver con uno de los temas que hoy en día también a veces se malentiende. Artículo número 9 dice la responsabilidad humana por rechazar el Evangelio. Esto es muy importante, ¿no? La pregunta que también me hacen es, hermano, ¿qué pasa con los que rechazan el Evangelio en esta vida? Esa es una buena pregunta. Dice, el hecho de que muchos de los que son llamados por el ministerio del Evangelio no vengan y no sean llevados a la conversión, no debe reprocharse al Evangelio ni a Cristo, que es ofrecido por el Evangelio, ni a Dios, que los llama por el Evangelio e incluso les otorga diversos dones, sino más bien a las mismas personas que son llamadas. Algunos, confiados en sí mismos, ni siquiera contemplan la palabra de Dios o la palabra de vida. Otros lo abrigan, pero no la toman a pecho, o sea, no creen en seriedad. Y por eso, tras el gozo fugaz de una fe temporal, ¿no?, o sea, entusiasmo, creen porque están alegres, oh, qué bonito, ¿no?, pero es temporal. Recaen, o sea, al final se les baja la espuma y dicen, bueno, ya no me siento como antes, no sé por qué. Ya ellos creen que es primer amor, así dicen los evangélicos, pero no tiene nada que ver con primer amor, ¿no? Dicen, recaen. Otros ahogan la semilla de la palabra con las espinas de los afanes de la vida. Aquí pone otro ejemplo, ¿no?, hablando de aquellos que sí creen, pero las circunstancias de la vida
Circunstancias de la vida tiene que ser, por ejemplo, una de las cosas que afecta mucho la economía. No hay trabajo. Oiga, sin trabajo. Obviamente uno se desespera porque necesito trabajar, porque si no trabajo no hay dinero. Si no hay dinero no pago la renta de la casa, no traigo comida a mi casa y todos los demás. Tengo responsabilidades. O sea, me voy a desesperar, ¿no? ¿Dónde está? No tengo tiempo ni siquiera para la religión ni para Dios. No, yo necesito trabajo ahora. No me hablen de religión. No, 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 no. Yo quiero trabajo. Y eso es en muchas partes. Ese es afán de la vida. Otro afán de la vida, no sé, puede ser la educación, un negocio, lo que sea. Entonces, eh, muchas veces esas cosas ahogan la verdadera fe. Y dice, y con los placeres del mundo no dan frutos. Esto lo enseña nuestro Salvador en la parábola del sembrador. Y realmente esa parábola es muy importante porque explica por qué, ¿no? Dicen, pero si esa persona era creyente, pero si esa persona hacía esto, o iba a la iglesia, o participaba, y ahora ya no. ¿Qué pasó? Bueno, la parábola que está justamente en Mateo 13, es más, vamos a ver cómo Jesús narra la parábola del sembrador. Mateo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. O sea, Jesús estaba en la barca mirando a la playa. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Ok? Una de ellas es, he aquí el sembrador salió a sembrar, una parábola. Pero mientras sembraba, parte de esa semilla que arrojó cayó junto al camino. Pero bueno, en el camino fue las aves de los cielos, la ven la semilla, vienen y se la comen. O sea, ya no hay semilla. Así de fácil. Parte cayó en pedregales, o sea, entre las piedras ahí metidas, donde no había mucha tierra, obviamente. O sea, entre piedras está ahí, pero no profundidad de la tierra. Brotó los que pudieron brotar. Pero como no había profundidad de tierra, sale el sol y se quemó, porque no había raíz. Otra parte cayó entre espinos. Pero los espinos crecieron, porque es parte de las plantas, y la ahogaron. Y eso es así. Eso es así. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Y lo obvio es, dio fruto. A 100, 60 y hasta 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase es una frase semítica que quiere decir el que tiene entendimiento. No. El que esté interesado en escuchar esto, que escuche. Interesante la forma como pone Jesús. Porque dice una verdad, pero al mismo tiempo dice, si estás interesado, presta atención a lo que está diciendo. Luego dice más adelante la explicación, ¿no? Dice, cuando alguien en el versículo 18 escucha la palabra del reino, pero no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Mire, dice, la palabra del reino es el evangelio, pero no entiende. ¿Qué es lo que sucede? Viene el malo, el enemigo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. 20. El que fue sembrado en pedregales, entre las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? Entusiasmo, dice, qué bonito, me gusta. No, esto es hermoso. No, esto me llega al corazón, hasta estoy llorando. Pero no tiene raíz en sí mismo, dice, porque es de corta duración, pues al venir la aflicción, o sea, los problemas de la vida, tropieza, o sea, no hay fruto. El que fue sembrado entre espinos, ¿no? Este es el que oye la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el de espinos tiene más, diríamos, relevancia o genuinidad. Pero el problema está en que una vez que empiezan los problemas, tropieza. O sea que aunque crea o cree, no fue una fe fuerte. O sea, no fue de verdad. Pero viene al final el otro, el que fue sembrado en tierra buena. Este es el que oye,
Este es el que entiende y este es el que da fruto y produce a 160 y 100. Ahora, este número, el último, es lo que se refiere justamente a, en lo que estamos viendo aquí, donde está la responsabilidad humana por rechazar el Evangelio. O sea, el que rechaza, el que cree, pero después ya no cree, y el que estaba con gozo y después dice que ya no, bueno, no es por culpa del Evangelio, dice, no es por culpa de Cristo, no es por culpa de Dios, sino en uno mismo, porque no contemplan la palabra, porque lo rechazan, porque tal vez las situaciones de la vida le dicen, bueno, esto es mentira, si fuera verdad no estuviera así. O sea, inventan un montón de excusas. Pero hay otro grupo que a pesar de los afanes de la vida, que a pesar de los problemas, circunstancias, lo que sea, ellos siguen dando fruto, entendiendo y creciendo en el Evangelio. Entonces, estamos viendo, según los cánones de Dor, las razones por las cuales el ser humano rechaza el Evangelio, aún habiendo creído. Interesante, ¿no? Porque eso explica por qué muchas veces uno dice, pero él era creyente, él era así y ahora ya no. Bueno, es porque algo pasó en su vida que refleja lo que dice la parábola del sembrador. Es muy interesante. Así que con esto termino aquí. Ya avanzamos al artículo 9. Nos falta artículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. O sea, casi como 7 más. 8. No, a ver cuántos. Sí, 9, sí, 8. 8 artículos más. Espero que esto haya ayudado bastante. Esta tercer y cuarto punto de la doctrina de Dort, o lo que se llama el tulip, es muy interesante. Nos ayuda a entender el por qué estamos viendo gente que no cree en el Evangelio, o si cree, al final lo rechaza. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Que esto haya sido, Señor, de ayuda, y este día que ya termina, que haya sido mucha bendición. Prepáranos para el día que viene, la semana de trabajo, una semana, Señor, que vamos a salir a ganarnos el pan con el sudor de la frente, tal como tú nos dices. Padre Santo, que tu presencia y tu misericordia y tu gracia sea con nosotros siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes.